Empresarios y ganaderos costeños 1850-1950. En este video abarcaremos ciertos temas importantes de la ganadería del Caribe colombiano, desde la perspectiva del comportamiento empresarial de los principales actores del sector, los hacendados y comerciantes del ganado. Además se hará un cuestionamiento a la interpretación tradicional que ha dominado el análisis de la ganadería en nuestra historia. Aunque este tema centra su atención en el Caribe colombiano, las siguientes observaciones tienen relevancia nacional y son necesarias para revalorar el papel de la ganadería en la economía y en la historia empresarial colombiana. El ganado llegó al continente con los conquistadores y fue un temprano elemento integrador de las sociedades americanas como fuente de alimentación, riqueza, poder político y leyendas. Sin embargo, en Colombia, desde el punto de vista histórico, no se le dio la importancia que merecía, siendo eclipsada esta práctica por otros sectores como los del tabaco, el café, el petróleo, el banano y la industria textil, que fueron registrados como los productos económicos que de una u otra forma le dieron sentido a la configuración del mercado nacional a lo largo del tiempo. Por otro lado, algunos observadores extranjeros que visitaban el país, como el agregado comercial norteamericano P.L. Bell, no tardaron en observar cómo la ganadería había sido siempre una de las principales industrias en Colombia, y desde tiempos coloniales una de las más notables y estables fuentes de la riqueza nacional. Siguiendo esta línea de opinión, historiadores excepcionales como Luis Ospina Vázquez, quien tal vez por haber tenido la fortuna de poseer estrechos vínculos familiares con la actividad ganadera, decía que esta fue el principal elemento dinámico de nuestra evolución agrícola, desde el fin del periodo colonial hasta la gran expansión del café. En general, esta actividad se le reconoce su presencia, pero se hace con el fin de subrayar su supuesto impacto negativo en el desarrollo económico y social de la región y del país. Por ejemplo, Salomón Kalmanowicz elaboró una crítica severa de la ganadería costeña, donde menciona que esta fue una calamidad histórica, pues le quitó tierras a la población campesina al tiempo que impidió el desarrollo agrícola local. Es por esto que en el año 1913 Anselmo Presi se empezó a quejar del desprecio que se manifestaba en el país hacia los ganaderos costeños, porque decían que estos eran taparrabos y además de raza inferior. La historia de la región registra que la ganadería costeña estaba a manos de algunos terratenientes, que ampliaron sus haciendas tras la introducción de pastos artificiales y los cercamientos entre ellas con alambre púa. Entre estos se encontraba la familia Burgos, los cuales fueron descendientes del cura José María Verástegui, quien motivó los cuestionamientos sobre la ganadería costeña. Estos mismos descendientes llegaron a poseer grandes extensiones de tierras con unas 14.000 cabezas de ganado, llegando a extender también sus poderes políticos sobre toda la región. Pero se dice que el negocio que ellos más ejercían era el alquiler de la tierra hacia otros ganaderos. Tiempo después, exactamente a mediados del siglo XIX, ellos entraron en una crisis económica que les obligó a dar la hacienda como garantía a todas sus deudas. Pero en ese momento hubo un proceso de fragmentación donde decidieron vender las tierras. A diferencia de estos, Adolfo Hell, un comerciante alemán que llegó a Colombia en el año 1880 y trabajaba comercializando el tabaco, fue despertando mucho interés por la ganadería, no intencionalmente, tras la cercanía a tierras de tabaqueros que se encontraban en crisis. Es por esto que logró que su hacienda Jesús del Río expandiera sus propias ganaderías, llegando a obtener unas 20.000 hectáreas en 1936 con 10.000 cabezas de ganado. La diferencia existente entre estas dos familias radica en que los Hell no eran descendientes de familias de origen colonial, sino que eran inmigrantes extranjeros y sus ganaderos eran de origen colombiano.
Además, estos no sufrieron procesos de fragmentación, sino de expansión y consolidación, teniendo sus intereses económicos en la ganadería. También los Verasteguis eran ganaderos naturales y los El comerciantes dedicados a la ganadería. Los hombres de negocio de la época solían decir que el ganado era ganancia. Un ejemplo de ello también era Diego Martínez, un empresario ganadero costeño que dedicó su vida a hacerse cargo a los negocios familiares para sacarlos adelante, proceso en el cual tuvo muchos éxitos entre tantos ganaderos de la región. Sus triunfos se dieron por su gran liderazgo, donde decidió llevar este sector hacia el mercado externo con las exportaciones del ganado a Cuba. En esas mismas épocas había un ganado con características muy particulares llamado ganado cimarrón, el cual se paseaba entre tierras sin cercar, los cuales eran apropiados y apoderados por cualquiera, ya que estos ganados no conocían dueños, y es por esto que surgió el cercamiento y división de las tierras. Si bien estos alambres fueron introducidos en el año 1845 y su importancia radica en el final que le puso al ganado cimarrón, logrando también la división y delimitación de las tierras. Se dice que en el 1917 en el departamento de Bolívar había unas tierras que ejercían labores con el pasto de Guinea para abastecer el ganado en un estado con muy bajos recursos económicos. El cónsul norteamericano Kennedy, que en 1941 preparó el más completo informe sobre la industria ganadera costeña de la época, este concluyó que la mayoría del ganado pasa por 6 o 7 manos, las cuales son criador, comprador, levante, embarque, cebador y carnicero. Todo esto definió que no todos los ganaderos se dedicaban a las mismas labores, ya que la diferencia existente entre comerciante o negociante de ganado es muy divergente a la de un ganadero común, aunque esas diferencias se desaparecen con las prácticas de ambos en las áreas involucradas. No obstante, se puede decir que la división del trabajo entre estos enmarcó las características de las personas que poseían capital de acuerdo a los bienes o cabezas de ganado. Una de las regiones más ricas es el Valle de Sino, según decía Martínez Camargo en una conferencia sobre el ganado colombiano en México en el año 1924, donde expresaba que las tierras contaban con una excelente naturaleza para el desarrollo del ganadero. También se reconocía su fertilidad, pero esta tenía una limitación principal, que eran las inundaciones. Después de todo esto, el estatus de la época afirmaba que era mejor poseer reconocimiento ante la sociedad que la misma ganancia. Pero para ser sincero, eso es los términos económicos es algo irracional. Se puede concluir que a lo largo de toda esta trayectoria histórica, los ganaderos con el paso del tiempo vivieron una y otra vez las muestras de ajustarse efectivamente a las oportunidades del mercado. También las vivencias y experiencias con la ganadería dio buenos pasos a nuevas actividades agrícolas.